Querido oyente, quiero invitarte a un momento de reflexión profunda y sanación. Sabemos que la enfermedad, tanto física como emocional, puede ser un peso muy difícil de cargar, pero hoy quiero que sepas que no estás solo en este proceso. Dios está contigo y desea sanarte, no solo en tu cuerpo, sino también en tu mente y en tu espíritu. Es importante que en este momento de oración y reflexión puedas escribir lo que sientes, lo que te está afectando. Si tienes alguna enfermedad, sea física o emocional, quiero que la escribas y la pongas en las manos de Dios. Expresa con sinceridad lo que te duele, lo que te ha debilitado, lo que sientes que está impidiendo que vivas una vida plena y libre de sufrimiento. Al escribirlo, suelta esa carga y hazlo con fe, sabiendo que Dios es el único que tiene el poder para sanar y restaurar todo lo que esté quebrantado. Si en tu vida has experimentado una sanación milagrosa por parte de Dios, también te animo a escribirlo, a dar testimonio de su poder. Reconocer su intervención en nuestras vidas es una forma de alabarle y agradecerle por su amor incondicional. Cada sanación que hemos recibido es un testimonio vivo de su fidelidad y poder. Al final de este video, vamos a orar juntos una poderosa oración de sanación. Esta oración es para pedir la intervención divina de Dios, para que toque y restaure tu cuerpo, tu mente y tu alma. Esta oración tiene el poder de liberarte de las cadenas de la enfermedad y traerte sanidad, paz y restauración. Dios es tu sanador, y al entregarle a Él toda tu enfermedad, puedes descansar en la certeza de que Él actuará en tu vida de una manera perfecta. Prepárate para orar con fe y confianza en el poder sanador de nuestro Señor. ¿Alguna vez has sentido que la enfermedad te ha robado la fuerza para orar en los momentos de mayor debilidad? La palabra de Dios nos ofrece consuelo y dirección. En el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 15, leemos que la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Este versículo no solo nos recuerda que la oración puede sanar el cuerpo, sino que también tiene el poder de restaurar nuestro espíritu, acercándonos más a Dios. Hoy quiero invitarte a que ores con confianza, incluso en medio de la enfermedad. Aprendamos a buscar consuelo en Dios y a entregar nuestras cargas en sus manos. Si te sientes agotado, quiero que recuerdes que Él siempre escucha y responde, incluso cuando todo parece oscuro. En los momentos más difíciles de la vida, la oración se convierte en un refugio, un medio para comunicarnos con el Creador y recibir su fortaleza. La enfermedad, ese momento inesperado que toca nuestro cuerpo y nuestra alma, puede hacer que hasta los corazones más fuertes se sientan vencidos. Cuando el dolor físico y la incertidumbre se apoderan de ti, es fácil sentir que las palabras se escapan y que orar parece un esfuerzo innecesario. Pero quiero que sepas que es precisamente en esos momentos de mayor debilidad cuando tu oración se vuelve más poderosa. En el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 15, se nos asegura que la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Este versículo no es solo una promesa, es un recordatorio de que Dios está cerca de ti, incluso cuando te sientes solo. La enfermedad no es una barrera para tu fe, sino una invitación para acercarte más a Él con un corazón sincero. Es posible que en medio de la enfermedad surjan preguntas difíciles. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué a mí y no a otra persona? Estas son interrogantes que nos podemos hacer cuando la situación parece abrumadora. Sin embargo, quiero que sepas que no estamos llamados a entenderlo todo, sino a confiar. La Biblia nos enseña que el camino de fe no siempre es sencillo, pero en medio de las dificultades, Dios está obrando. Él no permite que pasemos por pruebas que no podamos soportar, y cada momento de dolor tiene un propósito divino, aunque no siempre lo entendamos. Permíteme contarte la historia del rey Ezequías. En el libro de los Reyes, capítulo 20, nos narra cómo Ezequías recibió una noticia devastadora, una enfermedad terminal que lo llevaría a la muerte. El profeta Isaías le dijo que debía preparar su casa porque no habría recuperación. Sin embargo, Ezequías no se rindió. En lugar de aceptar su destino, oró con todo su ser. Se apartó, se dirigió hacia la pared y clamó al Señor con un corazón humilde y quebrantado. No le preocupaba la elocuencia de sus palabras, sino su sinceridad y confianza en que Dios lo escucharía.
Y la respuesta de Dios no tardó en llegar. A través de Isaías, el Señor le dijo que había escuchado su oración y le añadiría 15 años más de vida. Esta historia no solo es un testimonio de esperanza, sino también un ejemplo claro del poder de una oración sincera, incluso cuando todo parece perdido. La enfermedad puede hacernos sentir vulnerables, y en esos momentos es fácil olvidar que nuestra debilidad es una oportunidad para depender aún más de Dios. Como nos recuerda el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9, mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Estas palabras nos muestran que no necesitas ser fuerte para acercarte a Dios en oración. De hecho, es en nuestra fragilidad donde su poder se manifiesta con mayor claridad. Esto no quiere decir que la enfermedad sea fácil de soportar, pero sí nos asegura que no estamos solos en nuestra lucha. Cada día de sufrimiento puede parecer interminable, pero debemos recordar que nuestras pruebas no son en vano. La Escritura nos asegura que Dios tiene un propósito para todo, incluso en nuestras pruebas más dolorosas. En Romanos, capítulo 5, versículo 3, el apóstol Pablo nos recuerda que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia, experiencia, y la experiencia, esperanza. Cuando la enfermedad te agobie, toma un momento para reflexionar sobre este versículo. El sufrimiento que experimentas no es inútil, está formando algo dentro de ti, te está preparando para ser más fuerte, más compasivo y más confiado en la fidelidad de Dios. Pensemos también en Job, un hombre cuya vida parecía desmoronarse por completo. Perdió su salud, sus bienes e incluso el apoyo de su esposa y amigos. Sin embargo, Job nunca dejó de buscar a Dios. Aunque no entendía lo que estaba viviendo, oró y expresó sus sentimientos. A veces se sintió frustrado, pero nunca abandonó su fe. En Job, capítulo 13, versículo 15, dice, aunque él me mate, en él esperaré. Esta es una declaración de fe en medio de la desesperación, un recordatorio de que nuestra oración puede sostenernos cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. Job no solo encontró consuelo en su relación con Dios, sino que fue restaurado de maneras que no había imaginado. Este es el poder de una fe persistente que no se rinde ante la adversidad. Job, a pesar de todo lo que perdió, siguió creyendo en la bondad de Dios. Cuando estamos atravesando momentos de sufrimiento, puede ser difícil ver más allá de nuestro dolor. Pero si mantenemos nuestra fe en el Señor, Él nos sostendrá. En Mateo, capítulo 11, versículo 28, Jesús nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esta invitación es para todos, sin importar la magnitud de tu carga o el peso de tu sufrimiento. Dios no solo está dispuesto a escucharte, sino que desea que vayas a Él con tu carga, buscando descanso en su paz. Es fácil sentir que estamos solos en nuestras luchas, pero la realidad es que Dios está cerca, más cerca de lo que imaginamos. A veces, nuestra fe se ve puesta a prueba en la oscuridad, pero quiero que recuerdes que la oscuridad no es el fin. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios transforma el sufrimiento en algo maravilloso. En Isaías, capítulo 43, versículo 2, Él promete, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esta es una promesa de protección y consuelo. No importa lo que enfrentes, Dios está contigo, acompañándote en cada paso. En los momentos de enfermedad, puede que te cueste encontrar las palabras correctas para orar, pero quiero que sepas que en Romanos, capítulo 8, versículo 26, se nos asegura que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Incluso cuando no encuentras las palabras adecuadas, el Espíritu Santo lleva tus necesidades a Dios de una manera que tú no puedes expresar. Esto significa que no necesitas ser perfecto en tu oración. Solo basta con abrir tu corazón a Dios, confiar en que Él te escucha y entiende, incluso en tus silencios. Recuerda que la oración no solo es un medio para pedir, sino también una oportunidad para escuchar. A medida que te acercas a Dios, abre tu corazón y permite que Él te hable.
A veces, las respuestas a nuestras oraciones no son inmediatas, pero siempre hay un propósito divino detrás de cada momento de espera. La clave es perseverar, confiar en que Dios tiene el control y que, al final, todo trabajará para bien, como se nos asegura en Romanos, capítulo 8, versículo 28. Los jóvenes pueden fatigarse y caer, y es natural sentirnos abrumados por las circunstancias. Sin embargo, la palabra de Dios nos ofrece una esperanza inquebrantable. El profeta Isaías nos dice en el capítulo 40, versículo 31, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta promesa no significa que nuestras pruebas desaparecerán de inmediato, pero sí nos asegura que Dios nos dará la fuerza para perseverar. Nos ofrece un descanso renovador que va más allá de lo físico, dándonos la paz necesaria para continuar con confianza y esperanza. Este descanso que Dios nos ofrece no implica que nuestros problemas desaparezcan de inmediato. No significa que la enfermedad, la fatiga o las luchas se desvanecerán de un momento a otro. Pero, a través de la oración, encontramos la capacidad para enfrentar todo lo que se nos presenta con una perspectiva renovada. Dios renueva nuestras fuerzas, nuestra fe y nos prepara para avanzar, incluso cuando todo parece estar en nuestra contra. Jesús, en su vida terrenal, nos dio el ejemplo perfecto de lo que significa encontrar descanso en el Padre. En su ministerio, a menudo se retiraba a lugares solitarios para orar y estar en comunión con Dios. Este hábito no era una simple rutina, sino una necesidad profunda que fortalecía su relación con el Padre y lo preparaba para enfrentar los desafíos del día a día. En Marcos 1, 35 se dice, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Jesús sabía que, en medio de la actividad, de las multitudes y de las exigencias de su misión, el descanso en la presencia de Dios era vital. Así, nosotros también podemos aprender de su ejemplo, especialmente en tiempos de enfermedad o dificultad. La oración, lejos de ser una obligación o una carga, se convierte en un refugio donde podemos descansar en el amor de Dios y encontrar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Al apartarnos del ruido del mundo y buscar tiempo con Dios, experimentamos su presencia transformadora, que renueva nuestra mente, nuestro corazón y nos llena de la fuerza necesaria para continuar. En tiempos de enfermedad, cuando las fuerzas parecen agotarse, es crucial buscar momentos de quietud para acercarnos a Él. La oración no solo es una herramienta para pedirle a Dios lo que necesitamos, sino una oportunidad para rendir nuestras preocupaciones y confiar plenamente en su soberanía. En 1 Pedro 5, 7, se nos exhorta a echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Este acto de entrega no es un signo de debilidad, sino una declaración de fe. Cuando rendimos nuestras cargas, reconocemos que no tenemos el control, pero que Dios sí lo tiene, y confiamos en que Él obrará de acuerdo con su perfecta voluntad. Este descanso en su cuidado nos libera del peso de intentar controlar todas las situaciones y nos permite descansar en su promesa de que Él cuida de nosotros. El profeta Elías vivió un momento de desesperación profunda, pero Dios, en su misericordia, le dio descanso y renovación. Después de enfrentar a los profetas de Baal en el monte Carmelo, Elías huyó al desierto, agotado y desanimado. En 1 Reyes 19, leemos cómo, bajo una retama, Elías le pidió a Dios que le quitara la vida. Sin embargo, en lugar de castigarlo por su desesperación, Dios respondió con ternura y cuidado. Envió un ángel que le dio comida, bebida y descanso, preparando a Elías para el viaje que tenía por delante. Este encuentro nos recuerda que Dios ve nuestras necesidades, tanto físicas como espirituales, y está dispuesto a proveer para ellas, restaurándonos en su tiempo perfecto. La oración también es un medio para renovar nuestra mente y enfocarnos en lo que es eterno y verdadero. En Filipenses 4, 8, el apóstol Pablo nos insta a pensar en todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable y digno de alabanza. Al llevar nuestras preocupaciones a Dios en oración, Él nos ayuda a alinear nuestra perspectiva con su verdad, llenándonos de paz y claridad para enfrentar cualquier desafío.
Esta paz no depende de nuestras circunstancias externas, sino de la presencia constante de Dios en nuestras vidas. En Juan 14, 27, Jesús nos deja una promesa poderosa: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz que Jesús ofrece no es una paz superficial que depende de la ausencia de problemas, sino una paz profunda que se basa en la certeza de que Él está con nosotros en todo momento. A través de la oración, podemos acceder a esta paz que transforma nuestro corazón, incluso en medio de las tormentas de la vida. Un ejemplo poderoso de esta paz que viene a través de la oración lo encontramos en la historia de Pablo y Silas, quienes, después de ser golpeados y encarcelados injustamente, no cedieron al desánimo. En lugar de rendirse, comenzaron a orar y a alabar a Dios. Su oración y adoración no solo les trajeron paz, sino que también resultaron en un milagro que liberó a todos los prisioneros. Esta historia nos muestra que el descanso en Dios no solo nos fortalece, sino que también tiene un impacto en los demás. Cuando oramos y descansamos en su presencia, nuestra fe puede ser un testimonio poderoso para aquellos que nos rodean, llevándolos a experimentar la bondad y el poder de Dios, incluso en los momentos más oscuros. La oración también nos ayuda a recordar la fidelidad de Dios en el pasado. El Salmo 77, 11 a 12, nos recuerda: me acordaré de las obras del Señor, sí, haré memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y reflexionaré en tus hechos poderosos. Recordar cómo Dios ha obrado en nuestra vida y en la historia de su pueblo nos llena de esperanza y confianza, sabiendo que Él sigue siendo fiel y está trabajando incluso en nuestras circunstancias actuales. La oración nos invita a entregar todo a Dios, incluidas nuestras dudas y temores. En Marcos 9, 24, un hombre le pide a Jesús: creo, ayuda a mi incredulidad. Esta oración, tan honesta y humilde, refleja el corazón de muchos de nosotros cuando nos enfrentamos a pruebas difíciles. Dios no nos pide una fe perfecta, sino un corazón dispuesto a confiar en Él, incluso en medio de nuestras luchas internas. Este tipo de oración abre la puerta para que su paz y descanso llenen nuestras vidas de una manera que trasciende nuestro entendimiento. Descansar en Dios a través de la oración no significa abandonar nuestras responsabilidades o dejar de buscar ayuda práctica. Más bien, nos da la fortaleza y claridad necesarias para afrontar nuestras circunstancias con una fe renovada. Como se nos recuerda en Salmo 46, 10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Este descanso no es pasividad, sino una confianza activa en que Dios está obrando, incluso cuando no podemos verlo. Cuando enfrentamos la enfermedad o el sufrimiento, descansar en Dios a través de la oración nos llama a experimentar su presencia de una manera transformadora. Es un descanso que nos renueva, nos fortalece y nos llena de esperanza. Al entregar nuestras cargas al Señor, encontramos un refugio seguro donde nuestras almas pueden ser restauradas y nuestro espíritu elevado. Este descanso es un recordatorio de que, sin importar las pruebas que enfrentemos, Dios está con nosotros, guiándonos y renovando nuestras fuerzas día tras día. En tiempos de dificultad, la conexión con otros creyentes puede ser un bálsamo para el alma. El apoyo de los demás se convierte en una manifestación tangible del cuidado divino. En Efesios 6, 18, se nos exhorta a elevar nuestras súplicas unos por otros, perseverando con amor y fe. Este llamado a la intercesión no es solo un consejo, sino una revelación de cómo Dios obra a través de su pueblo para sostenernos en los momentos más oscuros. Un ejemplo conmovedor de este apoyo lo encontramos en la historia de los amigos del hombre paralítico que lo llevaron ante Jesús en Marcos 2. Estos hombres, al enfrentarse a obstáculos aparentemente insuperables, no se rindieron. Su fe los llevó a desmantelar el techo de una casa para colocar a su amigo en la presencia de Jesús. Jesús respondió no solo con una sanidad física, sino también espiritual, ofreciendo perdón y restauración. Este relato nos recuerda que cuando otros nos levantan en medio de nuestras propias limitaciones, algo extraordinario ocurre. La unidad entre los creyentes despliega el poder divino, y nuestra solidaridad fortalece a aquellos que nos rodean, llevándolos a experimentar el amor y la bondad de Dios. Este principio se refleja también en la vida de Job.
En Job 42:10, encontramos que el Señor cambió la suerte de Job cuando oró por sus amigos. A pesar de su propio sufrimiento, Job extendió su clamor por aquellos que lo habían maltratado y, como resultado, experimentó una restauración inesperada. Este acto de humildad y compasión no solo reveló la importancia de orar por los demás, sino cómo este gesto puede transformar nuestras vidas. Uno de los momentos más conmovedores en el ministerio de Jesús fue cuando visitó la casa de Jairo, cuya hija estaba gravemente enferma. En Lucas 8, la desesperación de este padre lo llevó a buscar al maestro, suplicándole que fuera a salvar a su hija. A lo largo del camino, otras necesidades surgieron, pero Jesús nunca se apartó de su misión. Al llegar, la situación parecía irreversible, pues la niña ya había muerto. Sin embargo, con una fe perseverante, Jesús declaró: «No temas, cree solamente y serás salva». Este acto nos enseña que, incluso cuando todo parece perdido, aquellos que caminan con nosotros en la fe pueden mantener viva la esperanza y ayudarnos a ver más allá de nuestras circunstancias. La fortaleza que encontramos en la unidad no está limitada a las palabras o a los gestos externos, también se extiende al ámbito espiritual. En Colosenses 4:12, Pablo menciona a Epafras, quien siempre está luchando por ustedes en oración. Esta imagen de lucha no implica un esfuerzo físico, sino un compromiso espiritual para interceder con fervor. Cada vez que alguien eleva su voz al Altísimo a nuestro favor, una batalla espiritual se libra y la victoria se asegura a través del poder divino. Este tipo de apoyo no tiene precio y muestra cómo Dios utiliza a su pueblo para cumplir sus propósitos en nuestras propias pruebas. Puede ser fácil olvidar que formamos parte de un cuerpo más grande, diseñado para sostenernos y fortalecernos mutuamente. Pablo, en 1 Corintios 12:26, declara: «Si un miembro sufre, todos los demás comparten su sufrimiento». Este principio no solo es una descripción de cómo opera la fe, sino también una invitación a involucrarnos activamente en las luchas de otros. Al hacerlo, no solo reflejamos el carácter de Cristo, sino que también permitimos que su amor fluya a través de nosotros, alcanzando a aquellos que más lo necesitan. El poder del apoyo espiritual también se manifiesta en cómo enfrentamos nuestras propias dificultades. Cuando somos receptores del cuidado de otros, nuestra perspectiva cambia. La gratitud surge y comenzamos a reconocer las maneras en que el Altísimo obra a través de su pueblo. Este entendimiento nos lleva a un lugar de humildad y dependencia, donde aprendemos a aceptar el amor de Dios expresado a través de quienes nos rodean. La palabra de Dios también nos recuerda que la persistencia en buscar su rostro no es en vano. En Lucas 18, Jesús cuenta la parábola de la viuda persistente, quien no dejó de buscar justicia ante un juez. Aunque el juez era injusto, al final cedió debido a su insistencia. Jesús concluye diciendo: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Este relato nos anima a no desistir, sabiendo que el Todopoderoso siempre escucha y responde en su tiempo perfecto. Cada vez que un creyente se une a otros en el clamor ante el Creador, algo extraordinario ocurre. Las palabras dichas en fe no solo ascienden al cielo, sino que también regresan como una fuente de fortaleza y esperanza. Es a través de esta dinámica que se cumple la promesa de Santiago 5:16, la oración eficaz del justo puede mucho. Este puede mucho no se limita a los resultados visibles, incluye también el consuelo y la paz que inunda nuestros corazones cuando sabemos que no estamos solos en los momentos más oscuros. La compañía de quienes comparten nuestra fe puede ser la diferencia entre el desaliento y la esperanza. El contacto humano, el consuelo sincero y el recordatorio constante de que somos amados por el Creador nos dan la fuerza para seguir adelante. Como se nos dice en Gálatas 6:2, lleven los unos las cargas de los otros y así cumplirán la ley de Cristo. Este mandato no es solo una sugerencia, sino una expresión tangible del amor que transforma vidas y fortalece corazones debilitados. Incluso en las pruebas más difíciles, la comunidad de fe nos permite experimentar la bondad divina de maneras que quizás no esperábamos.
Cada palabra pronunciada a nuestro favor, cada gesto de apoyo y cada recordatorio de las promesas del Creador se convierte en un reflejo de su amor y cuidado. Es a través de esta conexión con otros que podemos enfrentar nuestros desafíos con confianza, sabiendo que no estamos solos y que el Todopoderoso está obrando en y a través de nosotros. Recordemos que este llamado a unirnos unos con otros en la fe no es solo para nuestra propia fortaleza, sino también para testificar al mundo de la unidad que solo se encuentra en Cristo. En medio de nuestras pruebas, cuando nuestras fuerzas flaquean, podemos confiar en que el Creador utiliza a su pueblo para sostenernos, levantarnos y guiarnos hacia su propósito perfecto. En los momentos más oscuros, cuando la enfermedad parece devorar no solo el cuerpo sino también el espíritu, surge una oportunidad inesperada. Convertir la prueba en un testimonio no es algo fácil de comprender mientras el dolor está presente, pero la palabra de Dios nos muestra que, incluso en las circunstancias más adversas, Él puede revelar su gloria. Pablo, escribiendo desde la cárcel, declaró una verdad que resuena con fuerza: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». 2 Corintios 12, 9. Estas palabras no son solo un consuelo, sino una invitación a ver las pruebas desde una perspectiva eterna, confiando en que Dios puede usar incluso el sufrimiento para su propósito. La Biblia está llena de relatos que ilustran esta verdad. Pensemos en la vida de José. Su viaje estuvo marcado por traiciones, injusticias y años de sufrimiento, desde la envidia de sus hermanos hasta su tiempo en prisión. José pudo haber sido consumido por la amargura. Sin embargo, cada experiencia, por más dolorosa que fuese, lo preparó para un propósito mayor. En Génesis 50, 20, después de ser reconciliado con sus hermanos, José les dice: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Este pasaje muestra que las pruebas, aunque difíciles, pueden ser herramientas en las manos de Dios para moldearnos y usarnos como instrumentos de bendición. En el Nuevo Testamento, encontramos otra historia que resalta esta transformación, la de Pablo y Silas en prisión. Después de ser golpeados y encadenados, en lugar de sucumbir al desaliento, comenzaron a cantar alabanzas al Señor. Sus voces, elevadas en medio del sufrimiento, no solo les trajeron libertad cuando los cimientos de la cárcel se sacudieron, sino que también impactaron al carcelero y a su familia, quienes encontraron salvación esa misma noche. Este relato nos enseña que nuestras respuestas a las pruebas no solo afectan nuestra vida, sino también la de quienes nos rodean. En medio de la enfermedad, cada acto de fe y confianza se convierte en una declaración viva de que Dios es fiel. La historia de Job también nos ofrece una visión profunda sobre este tema. Sus pérdidas fueron inmensas y su dolor difícil de imaginar. Sin embargo, en medio de su sufrimiento, Job declaró: «El Señor dio y el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito». Job 1, 21. Estas palabras no nacieron de una vida libre de dificultades, sino de un corazón que había aprendido a confiar en la soberanía de Dios, incluso cuando las circunstancias eran incomprensibles. Al final, Job no solo fue restaurado, sino que su historia ha servido durante siglos como un testimonio del poder de la fe en medio del sufrimiento. El apóstol Pedro también habla de la importancia de las pruebas en nuestra vida espiritual. En 1 Pedro 1, 6, 7, escribe: «En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, aunque sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo». Este pasaje nos recuerda que las dificultades, aunque dolorosas, purifican nuestra fe y la hacen más valiosa, preparándonos para glorificar a Dios de maneras que quizás no comprendamos completamente en el presente. Jesús mismo nos mostró cómo convertir el sufrimiento en un testimonio. En el huerto de Getsemaní, mientras enfrentaba la sombra de la cruz, se sometió completamente a la voluntad del Padre, diciendo: «No sea como yo quiero, sino como tú». Mateo 26, 39. Su entrega, aunque implicó un sacrificio inimaginable, resultó en la redención de la humanidad. Esta lección nos invita a confiar en que, cuando rendimos nuestras pruebas a Dios, Él puede usarlas para traer esperanza y salvación a otros.
cada prueba también nos da la oportunidad de reflejar la luz de Cristo. En Mateo 5, 14 a 16, Jesús nos llama a la luz del mundo y nos insta a brillar para que otros glorifiquen al Padre Celestial. El propósito de las promesas de Dios es que, aunque el dolor no se minimiza, nos permite recordar que Él está trabajando, incluso en los momentos más oscuros de nuestras vidas. Es natural sentirse desanimado. Sin embargo, al mirar hacia el ejemplo de Jesús, de los apóstoles y de tantos otros creyentes que nos precedieron, encontramos inspiración para perseverar. En Hebreos 12 nos anima: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Al fijar nuestra mirada en Él, somos capacitados para seguir adelante, sabiendo que nuestras pruebas tienen un propósito eterno. La respuesta de fe durante las dificultades no siempre será comprendida por quienes nos rodean, pero tiene un impacto profundo. Cada paso que damos en confianza se convierte en una declaración de que Dios es suficiente, incluso en medio del dolor. En 2 Corintios 4, 16-1, Pablo escribe: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Este peso de gloria es el testimonio que dejamos, una evidencia viva del poder de Dios en nuestras vidas. Las pruebas no son el final de la historia. Al igual que José, Job y tantos otros, podemos confiar en que el Creador tiene un propósito más grande que el dolor que enfrentamos. Cada lágrima, cada lucha y cada acto de fe son parte de una narrativa divina que Él está escribiendo. En Isaías 6:1 se nos promete que Él nos dará en lugar de ceniza óleo de gozo, en lugar de luto, manto de alegría, en lugar de espíritu angustiado. Esta transformación es una evidencia de su fidelidad y amor, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, Él está obrando para nuestro bien. A medida que enfrentamos nuestras propias pruebas, recordemos que no estamos solos. El mismo Dios que sostuvo a José, que restauró a Job y que fortaleció a Pablo, está con nosotros. Su presencia nos capacita para transformar el dolor en propósito, las lágrimas en gozo y las pruebas en testimonios que reflejan su gloria. Al confiar en Él, nuestras vidas se convierten en una evidencia viva de su amor y poder, apuntando a otros hacia la esperanza y la redención que solo se encuentran en Él. Cuando el dolor parece no ceder y las oraciones parecen no encontrar respuesta, puede surgir la duda de si Dios está escuchando. En esos momentos, es vital recordar que la fidelidad de Dios no se mide por la rapidez con la que responde, sino por su amor inmutable y su propósito eterno. Isaías 53:5 declara: por sus heridas hemos sido sanados. Esta verdad nos invita a confiar en que la sanidad de Dios, aunque a veces no se manifieste de la manera que esperamos, siempre es perfecta y suficiente. La palabra nos enseña que la sanidad divina puede tomar muchas formas. En los Evangelios, Jesús no solo restauró cuerpos, sino también almas. Un claro ejemplo lo encontramos en Marcos 2, cuando sanó al paralítico que fue bajado desde el techo. Antes de que Jesús le dijera: levántate, toma tu camilla y anda, primero declaró: tus pecados te son perdonados. Este acto muestra que la prioridad de Jesús siempre es la sanidad espiritual, porque es en el alma donde se encuentra nuestra verdadera necesidad. Aunque el hombre llegó buscando una restauración física, Jesús le dio algo mucho más grande: el perdón y la reconciliación con Dios. La promesa de sanidad no siempre se manifiesta de manera inmediata o física. En 2 Corintios 12, Pablo comparte su experiencia con un aguijón en la carne, una aflicción que lo acompañó a pesar de sus súplicas para que fuera quitada. En lugar de eliminar su sufrimiento, Dios le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Este momento no solo fortaleció a Pablo, sino que también le permitió entender que la gracia divina es suficiente para sostenernos en medio de cualquier prueba. A veces la sanidad llega en forma de paz y fortaleza para soportar el dolor, transformándolo en un testimonio de la fidelidad de Dios. En los Salmos encontramos un eco de esta verdad. David, a menudo atribulado por enfermedades y enemigos, clamó al Señor con fervor.
En el Salmo 103, nos invita a no olvidar los beneficios de Dios. Él perdona todas tus iniquidades, sana todas tus dolencias. Este versículo no solo apunta a la sanidad física, sino a una integral que incluye cuerpo, mente y espíritu. David entendió que la obra de Dios abarca mucho más de lo que nuestros ojos pueden ver. La sanidad divina también nos llama a mirar más allá de nuestras circunstancias inmediatas y a confiar en el plan eterno de Dios. En Juan 11, cuando Lázaro cayó enfermo, Jesús no acudió de inmediato. En su demora surgieron preguntas y dudas, pero Jesús declaró: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Este episodio nos recuerda que, aunque la espera pueda ser difícil, Dios siempre está obrando para manifestar su gloria y cumplir sus propósitos. Cada acto de sanidad en las Escrituras nos revela un aspecto del carácter de Dios. En Lucas 8, la mujer que padecía flujo de sangre durante 12 años se acercó a Jesús con fe, creyendo que tan solo tocar su manto bastaría para ser sanada. Cuando lo hizo, Jesús no solo reconoció su acto, sino que le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Aquí vemos cómo la fe sincera no solo restaura físicamente, sino que también trae una paz que trasciende el sufrimiento. Esta paz es una manifestación de la sanidad más profunda que Dios ofrece, una que no se limita al cuerpo, sino que transforma el corazón y renueva el espíritu. En momentos de enfermedad, es natural buscar alivio inmediato, pero la palabra nos insta a buscar primero el reino de Dios y su justicia. En Mateo 6:33 nos recuerda que, al hacerlo, todas estas cosas nos serán añadidas. Esto no significa que ignoramos nuestras necesidades físicas, sino que colocamos nuestra confianza en el Creador, sabiendo que Él siempre provee de acuerdo con su voluntad perfecta. En esta búsqueda, aprendemos a rendir nuestras expectativas y a descansar en su soberanía. Jesús, en su ministerio, sanó a muchos, pero cada milagro iba más allá de lo físico. En Juan 9, sanó a un hombre ciego de nacimiento, pero no sin antes declarar: ni él pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Este relato nos desafía a ver nuestras pruebas como oportunidades para que la gloria de Dios sea revelada en nuestra vida. Aunque el hombre recuperó la vista, el mayor milagro fue el encuentro con el Salvador, quien transformó su vida para siempre. El apóstol Santiago también nos instruye a llevar nuestras dolencias al Señor. En Santiago 5:15 se nos anima a llamar a los ancianos de la iglesia a que oren por el enfermo, ungiéndole en el nombre del Señor. Este acto de fe y obediencia no solo abre la puerta para la sanidad física, sino que también fortalece la fe de quienes participan. La sanidad no es solo un acto individual, sino una manifestación del amor y la unidad en el cuerpo de Cristo. La promesa de sanidad divina nos recuerda que Dios nunca nos deja ni nos abandona. En Hebreos 13:5 encontramos la seguridad de su presencia constante, incluso en los momentos de mayor debilidad. Su fidelidad permanece. Este amor inquebrantable es el fundamento sobre el cual podemos enfrentar nuestras pruebas con esperanza, sabiendo que su obra en nosotros no tiene límites. En la historia de Naamán, el comandante sirio que sufría de lepra, encontramos otra lección sobre la sanidad divina. En 2 Reyes 5, Naamán acudió al profeta Eliseo buscando ser sanado. Aunque esperaba un gesto grandioso, Eliseo le indicó que se sumergiera 7 veces en el río Jordán. Al principio, Naamán resistió, pero cuando obedeció, fue sanado completamente. Este relato nos enseña que la obediencia a Dios, incluso en las cosas que parecen simples o insignificantes, puede desatar su poder transformador en nuestra vida. La sanidad de Dios no siempre sigue nuestras expectativas. A menudo, su obra se manifiesta de maneras que desafían nuestra comprensión, pero siempre con el propósito de acercarnos a Él. En Romanos 8:28 se nos asegura que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Esta promesa nos invita a confiar en que, incluso cuando no entendemos sus caminos, Él está obrando para nuestro bien y para su gloria. Además, esta promesa nos recuerda que, aunque las dificultades puedan persistir por un tiempo, la presencia de Dios en nuestras vidas es constante.
Él no solo nos sana físicamente, sino que también restaura nuestra alma y nos da la fortaleza para seguir adelante. La sanidad espiritual es tan crucial como la física y a menudo es la primera que Dios obra en nosotros. En medio de la lucha, Él nos llama a descansar en su fidelidad, sabiendo que Él tiene el control de todas las situaciones. Es importante recordar que el proceso de sanidad a veces toma tiempo. Dios no siempre responde de la manera que esperamos, pero eso no significa que no esté trabajando. Al igual que el alfarero trabaja con el barro, Dios está moldeándonos, transformándonos y perfeccionándonos. A veces, el dolor y las dificultades son los medios que Él utiliza para prepararnos para lo que tiene por venir. La sanidad, entonces, no es simplemente la ausencia de enfermedad o sufrimiento, sino una restauración completa que abarca todos los aspectos de nuestra vida: cuerpo, mente, espíritu y emociones. Cuando buscamos la sanidad, debemos entender que es un proceso integral que involucra nuestra relación con Dios y con los demás. La sanidad espiritual nos lleva a una mayor dependencia de Él, una confianza profunda en su soberanía y una paz que sobrepasa todo entendimiento. En el libro de Filipenses 4, 6 y 7, se nos anima a no estar ansiosos por nada, sino a presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Este versículo subraya que, al llevar nuestras cargas a Dios, Él nos da una paz que no depende de las circunstancias, sino de su presencia constante en nuestras vidas. La sanidad emocional es una parte fundamental de este proceso, ya que la paz de Dios puede sanar el corazón y la mente, permitiéndonos afrontar cualquier situación con una perspectiva renovada. La sanidad de Dios va mucho más allá de la curación física. Su obra de sanidad abarca todo nuestro ser, tocando cada área de nuestras vidas. A través de la fe, la obediencia y la confianza en Él, experimentamos la restauración que solo Él puede ofrecer. No importa cuán grandes sean nuestras luchas, podemos estar seguros de que, si clamamos a Él, Él nos escuchará y nos librará de nuestras angustias. Su fidelidad es inquebrantable y su amor es eterno. En cada momento de dificultad, podemos descansar en su presencia y en sus promesas, sabiendo que Él es nuestro sanador y nuestro refugio. Ahora vamos a orar una poderosa oración de sanidad que Jesús utilizaba para sanar a los enfermos. Coloca tu fe en Dios y abre tu corazón a su poder sanador. Señor Jesús, en este momento vengo ante ti con un corazón humilde, reconociendo que solo tú tienes el poder de sanar. Creo que en tus heridas somos sanados, y te pido, con toda mi fe, que toques mi cuerpo, mi mente y mi espíritu. Tú conoces cada área de mi vida que necesita sanación. Sabes lo que sufro, lo que me duele y lo que me aflige. Te entrego mi enfermedad, mis dolores, mis miedos y mis cargas. Confío en que tu amor es más grande que cualquier sufrimiento. Te pido, Señor, que renueves mi cuerpo y me restaures. Que cada célula, cada órgano, cada fibra de mi ser reciba tu sanidad perfecta. Que la enfermedad que me aqueja se disuelva bajo tu poder sanador. Declaro que por tus llagas yo soy sanado, que la enfermedad no tiene poder sobre mi vida, porque tú, Señor, eres mi sanador. Te pido también que sanes mi alma, que renueves mi mente y mis emociones. Libérame de toda tristeza, depresión o ansiedad que me impide vivir en paz. Llena mi corazón con tu gozo y tu paz que sobrepasan todo entendimiento. Ayúdame a caminar en tu luz y a confiar siempre en tu voluntad perfecta. Señor, hoy recibo tu sanidad con fe, sabiendo que tú obrarás en mí de manera perfecta y completa. Gracias por tu amor, por tu poder sanador y por la paz que me das. En tu nombre, Jesús. Amén.